leyendo per Asturias, Candás, del concello de Carreño. Pues sí, aquí estamos con Alan Fernández, el director del Teatro Prendes de Candás, que va a falarnos un poquitín de lo que es el Festival de la Sardina. Bueno, pues bienvenidos aquí al Teatro Prendes de Candás. También soy el coordinador de festejos y cultura de la Casa Concello Carreño y también trugándome por las fiestas de San Félix, también conocidas desde hace años por las fiestas de la Sardina. ¿Por qué? Porque si bien en origen era una fiesta que se celebraba a mitad de verano, siendo solamente la misa del día de San Félix, pues los cambios de costumes, no solamente la llegada de Ensidesa y que la gente dejara la mar y se dedicara más a la siderurgia, trabajando turnos y con menos peligro que estando en alta mar, pues también la llegada de turistas, gracias a la residencia de Perlora, a los años 50, pues fae que de repente la Sociedad de Festejos de Candás quiere hacer algo, mitad del verano, que pueda atraer la gente, al turista. ¿Qué se les ocurrió? Pues ni más ni menos que entamar a asar sardines, como hacían en el puerto, los bares del puerto. Hicieron en el año 70 y participaron 2 o 3 bares, y la cosa fue creciendo, tal y la cosa, el asunto, que en el año que viene, el año 2019, vamos a festejar el medio siglo de existencia del Festival de la Sardina, y el plato fundamental de las fiestas de Candás, las fiestas de San Félix, nunca mejor dicho, y un festejo de interés turístico regional. Esperemos que de aquí en adelante sea también de interés turístico nacional, y lo que celebra y el Festival de la Sardina. Bueno, antes estaba en el puerto, ahora está en una zona mucho mejor porque hay una verdadera romería de Prado. Participen 6, 7, 8 restaurantes que pues se someten a lo que estima un xurao que fae una cata ciega. Cata ciega, ya sabéis todos y todas lo que significa que no saben de dónde llega la sardina que están catando, que están paladeando. Hay miembros del xurao prestigiosos, Pepe Rodríguez, el que está ahora mismo en Masterchef, estuvo aquí, Oksana, la que participó el año pasado en Masterchef, también participó aquí. Todo eso y gracias a Pedro Morán Quirós, de Casa Gerardo, un restaurante de aquí, de Carreño, que también Prendes y tiene una estrella Michelin y 3 Sol Repsol, por cierto. Y es el plato fundamental, principal de las fiestas, pero también alrededor de estas fiestas están, sin lugar a dudes, les peñas marineres, ¿no? Les peñas marineres de Candés, que son toda la gente joven. Vosotros también, si queréis, podéis venir aquí a participar, a vivir la fiesta vestidos con el traje típico que lleva, camiseta blanca, pantalón de mon y pañuelo marinero al cuello. Esas peñas marineres son fundamentales para que las fiestas de San Félix, las fiestas de la Sardina, sean unas fiestas de relevancia, porque participen en las cosas que floten. ¿Qué son las cosas que floten? Pues unas cosas que se están en el puerto y que intentan no mollarse. Participen también en la cucaña, participen, como no, en algo que les peñes quieren hacer desde hace unos años y que yo no estoy muy de acuerdo, que el Rey de la Sidra, no voy a hablar mucho del Rey de la Sidra porque eso lo organizan las peñes y más de un y de una que me está viendo sabrán de qué estoy hablando, pero digamos que les fanfarries, les orquestes, les peñas marineres son el condimento fundamental a lo que son las fiestas de San Félix y lo que está llamado y conocido por la fiesta de la Sardina. Pues muchas gracias. Hasta aquí la intervención de Alan Fernández. Esperemos vernos pronto. Sí, cómo no. Y muchas gracias. A vosotros.